Dios le bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Hoy es el día domingo, hoy tenemos el culto central y vamos a empezar este tiempo confesando estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos en esta mañana a hacer una oración para empezar este tiempo, amén, tan importante que Dios nos está regalando. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por darnos este día tan importante, Señor, donde podemos estar delante de tu palabra a través del culto. Señor, que hoy sea un tiempo donde podamos, al tomar tu pacto, Señor, sanar todas nuestras heridas, ser llenos de tu Espíritu Santo y poder, Señor, seguir levantándonos como testigos para poder salvar todos los campos y las 237 naciones. Queremos, Señor, mirar las cosas por adelantado, por eso estamos delante de ti a través del culto. Padre, que toda la oscuridad que se opone a que tus hijos, líderes, ancianos, remanentes, oficiales de la iglesia, Señor, puedan tomar hoy tu palabra, sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo y que hoy nos refresques al escuchar tu palabra. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios. Amén. Para poder preparar nuestros corazones y poder recibir la palabra que Dios hoy ha preparado. Vamos a entonar este himno que dice Día de Victoria. Amén. Jesucristo en la cruz, al confesar en Juan 19:30 que todo se ha consumado, ese fue el día de nuestra victoria. Amén. Por eso que hoy vamos a cantar todos juntos al entender esta gran bendición. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán, del sepulcro los levantará. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo yo vendré, Él nos prometió bella mansión y en su promesa confiaré. Eso tengo en mi corazón. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eternal en aquella vida celestial. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad.
gloria a través de Jesucristo. Amén, iglesia. Por eso estamos en este tiempo, ¿verdad?, de tanta gracia delante de Él a través del culto, adorando su nombre, alabándole. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y vamos a entonar este himno que dice: en Jesucristo, el Rey de paz. Cristo, antes de irse, dijo: mi paz os dejo, amén, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, ¿verdad? En Dios, dentro de Cristo, hay una paz que sobreabunda, ¿verdad? Hay una paz que el mundo no la puede dar. Por eso hoy vamos a entonar este himno: en Jesucristo, el Rey de paz. Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces horas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos y gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Gracias, Señor. Vamos en esta mañana a recibir, amén, la palabra que Dios ha preparado para nosotros. El mensaje de hoy es el día de jubileo y los empresarios que salvarán el mundo. Amén. El texto bíblico está en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 13 al 17. Vamos a invitar a nuestro pastor. Buenos días con todos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos siguiendo la corriente de la palabra y estamos ya finalizando el libro de Levítico. Así que vamos a mirar el capítulo 25, los versos 13 al 17. Si lo tienen, ahí juntamente conmigo en casa, abramos nuestras Biblias y vamos a dar lectura. Dios quiere que aprendamos cosas muy importantes de esta palabra que Él nos está dando el día de hoy.
Dice así el verso 13, la palabra de Dios está bendecida, es eterna y es la palabra que Dios va a dar cumplimiento en sus hijos, y dice así de esta manera: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Verso 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Dios nos está hablando todo este tiempo a través del libro de Levítico. Da mucha importancia a lo que es el culto, lo que es las ofrendas y lo que es la construcción del templo o el tabernáculo. ¿Y será que Dios así de cualquier manera está pidiendo al pueblo de Israel que hiciera esto? ¿Será que Él constantemente le repite esto sin ninguna razón? ¿Será que Dios no tiene ningún otro objetivo detrás de esto? Hoy tenemos que encontrar la respuesta a través de esta palabra que Dios nos va a dar hoy. Nosotros vemos siempre la economía es algo que a veces preocupa a las personas. En realidad, cuando nosotros preguntamos, ¿qué creen ustedes que es lo más necesario o lo que más falta hace en este mundo? Si usted piensa que es la economía, entonces usted no está entendiendo el Evangelio. Porque si usted piensa que para que este mundo esté bien necesitamos economía, para que usted esté bien hace falta la finanza, para que su familia pueda estar bien hace falta dinero, entonces usted no está entendiendo en sí el Evangelio, no está entendiendo en sí Cristo. Por eso aún todavía en su vida surgen las preocupaciones hacia el futuro, esa incertidumbre y esa agonía, la cual los atrapa y totalmente los destruye dentro de ese pensamiento que viene de la oscuridad. La economía, la finanza es necesario, pero no es tan importante. Lo más importante en nuestra vida es Cristo. Lo más importante para nuestra familia es Cristo. Lo más importante, lo que el mundo más necesita ahora, es el Evangelio. Por eso hoy ustedes tienen que entender, concerniente a lo que Dios nos va a hablar, tienen que tomar ustedes esto como una misión, algo que Dios realmente quiere que yo haga, tanto dentro del culto, dentro de la construcción y dentro de la economía. Hoy Dios nos está dando una dirección concreta, la cual nosotros tenemos que tomarlo hoy y aferrarnos fuertemente. A veces miramos a los judíos y creemos que ellos simplemente hablamos como que han hecho cosas no tan buenas, ¿no? Han hecho cosas siempre mal. Pero mirando bien la Biblia detenidamente, no todo lo que ellos hicieron fue mal. Hubo un grupo, ¿verdad?, de la iglesia tradicional de los fariseos, que ellos estaban totalmente caídos en el error. Pero también hubo verdaderos creyentes dentro de los judíos, por la cual el Evangelio se ha seguido predicando y el Evangelio ha continuado hasta hoy. Por eso incluso la palabra de Dios declara que Cristo fue enviado a los judíos y que de la simiente, ¿verdad?, la simiente de él iban a ser bendecidos todas las naciones. Entonces nosotros mirando esto, tenemos que rápidamente tener en cuenta qué es lo que realmente Dios me quiere decir, qué es lo que yo debo tomar en cuenta dentro de esto. ¿Por qué Dios bendice tanto a los judíos? ¿Por qué Dios a través de los judíos está moviendo el mundo? Es obvio, ellos
tienen que mover el mundo. ¿Por qué? Porque a ellos Dios les reveló este misterio. Por eso que ellos, no todos, pero hay una gran parte de creyentes verdaderos dentro de todos los judíos. Y por eso que hay una gran parte que le enseña a sus hijos el método de poder tener la economía y el método para triunfar en la vida. Ellos siempre están entrenando a sus hijos de esta manera. Los cuelgan de un árbol y le dicen: tu mano izquierda son las finanzas, la economía. Tu mano derecha es Jehová Dios. Y los tienen por un tiempo ahí. Los niños quizás no entienden en ese momento. Pensarán que es un castigo por haber hecho algo mal y piden perdón y todo ahí colgados. Pero de momento sueltan la mano izquierda y el padre le dice: has soltado la economía. ¿Cómo entonces vas a triunfar? Entonces se vuelve a coger y se suelta de la derecha. Acabas de soltar a Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a poder ganarle al mundo? Y vuelve él a cogerse y le enseñan que tanto las finanzas, la economía y Dios son muy importantes. Por eso los remanentes hoy tienen que entender: si ganan mucho dinero, y aunque ganen mucho dinero, si la economía que ustedes están trayendo a su vida está atrapada en la oscuridad, no tiene ningún sentido. Quedarán atrapados, engañados, exhaustos ahí, totalmente quebrantados, y no podrán vencer al mundo. Los judíos por eso no tienen otra opción más que mover el mundo. ¿Por qué? Porque entienden esta parte tan importante. Hoy tenemos que mirar, el primer punto que quiero hablarles hoy es acerca de cómo Dios en medio del desierto le ordenó a su pueblo algo que no tenía lógica, algo que no tenía sentido. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo que trajeran todas sus posesiones. ¿Cómo es posible que Dios los saca de Egipto, los lleva por el desierto, y en el desierto les pide todas sus posesiones? No tenían casa donde vivir, estaban ellos caminando por el desierto, no tenían ninguna seguridad. Y en medio de su escasez, en medio de su dificultad, el Señor le dice: construyan el tabernáculo. ¿Por qué será? ¿Por qué es tan importante que el tabernáculo se levantara en el desierto? ¿Por qué es tan importante que Dios insistiera tanto en el templo? ¿Por qué será? Es que nosotros necesitamos construir este tabernáculo, este templo. ¿Por qué? Porque si no levantamos un tabernáculo, un templo, no construimos realmente un templo donde realmente se pueda recibir el poder espiritual, la fuerza espiritual, no podremos ganarle al mundo para nada. ¿Cómo nosotros vamos a encarar el mundo? ¿Cómo los remanentes van a encarar el mundo si no tienen ningún poder espiritual? Si ganan dinero sin este poder espiritual, eso es maldición. Si ellos triunfan sin conocer a Dios, eso es destrucción. Por eso nosotros miramos aquí cómo Dios, en medio de su dificultad y su cautiverio, le dice: restauren el templo. En medio de guerras, en medio de situaciones difíciles, construyan el templo. En medio del desierto donde están solos aparentemente, levanten el tabernáculo. Y no solamente le pide eso, sino que le dice: guardarán las fiestas. Y no solamente le dice eso, sino que le dice: nunca debes dejar de dar el diezmo. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse de una manera firme a todo esto. Yo nunca hablo concerniente a la economía, a las finanzas, pero hoy la palabra que Dios nos está dando es esta. A veces, y no echo la culpa a los creyentes que han perdido realmente la seguridad en los líderes, en los pastores. ¿Por qué? Porque ellos mismos han cometido grandes errores por el cual están mirando la palabra de Dios de la manera que ellos pueden interpretarlo. Ya no están siguiendo la corriente de la palabra ni la dirección que Dios tiene realmente para la iglesia. Los líderes, los oficiales, diáconos, pastores, hoy deberían observar muy bien la palabra y entender realmente
¿Cuál es el primer contenido que yo tengo que tomar de esta palabra para mi vida? Es esto. Nunca dejes de celebrar las fiestas. Nunca dejes de ofrecer el culto. Nunca dejes de ofrendar. Nunca dejes de construir un templo. Eso debe grabarse en el corazón. Si ustedes no se graban eso en el corazón, entonces van a ser tentados. Cuando el pastor diga, construyamos un templo para los remanentes, entonces te moverás. Y esto es gracioso, pero los creyentes, el mundo está bien. Si el mundo no conoce, no entiende esto, está bien, pero los creyentes que no entiendan esto, ahora los creyentes, de una manera, pienso yo así, de una manera que no lo puedo entender, ahora mismo están diciendo, es que los diezmos eran para el Antiguo Testamento, las ofrendas para el Antiguo Testamento. Yo pienso que lo dicen por lo tacaño que son, no creo que lean la Biblia, porque en realidad la Biblia está lleno de esto. La Biblia está lleno de esto. Si es cierto que en el Nuevo Testamento no habla de los diezmos, entonces tendrías que dar el 100, el 300%, porque es lo que daban ellos realmente en el Antiguo Testamento. Pero tiene que haber un sistema dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para levantar a los remanentes. Miren las tres organizaciones. ¿Cómo están haciendo ellos? Las iglesias de ahora, el gobierno, las personas no lo respetan. ¿Por qué? Porque siempre ellos están pidiendo ayuda, siempre están buscando quien les ayude. Y por eso es que el gobierno no lo respeta. Las tres organizaciones, ¿ellos qué están haciendo? Ellos más bien están ayudando al país, ayudando a las personas, regalando becas a los estudiantes. Por eso el gobierno respeta a estas tres organizaciones. Ahí está la masonería libre, está la nueva era y está los judíos que están metidos en esas logias. Entonces nosotros tenemos que entender, nosotros también tenemos que levantar dentro de la iglesia remanentes. Este mensaje se dio para los empresarios. Y al culminar la Conferencia Mundial de Empresarios, pues esta palabra que Dios estaba dando estaba acorde con ellos también. Y por eso Dios nos está diciendo hoy, tienen que ustedes que celebrar el año del jubileo. Y los empresarios hoy tienen que tomar esta palabra para poder salvar el mundo. Hay que orar, iglesia, para que se puedan levantar remanentes con un nivel empresarial como Bill Gates. ¿Ah? ¿Creen eso? Yo sí creo eso. Si se levantaran empresarios remanentes, negociantes remanentes, oficiales de la iglesia, empresarios, ancianos empresarios, y pudieran entender, Dios me ha llamado para poder trasladar la economía de la oscuridad a la luz. Los empresarios tienen que entender, todos mis negocios, todas mis empresas son herramientas para poder salvar el mundo. Si no entienden eso, los empresarios, ¿qué va a pasar con ellos? Van a caer totalmente atrapados en la economía de la oscuridad por más dinero que puedan ganar. ¿Dónde derraman su dinero? Cuando van a ofrendar a la iglesia, pues tienen pena ofrendar, no quieren diezmar. Los empresarios que no están entendiendo el evangelio, en vez de querer ayudar, en vez de querer pagar los impuestos, lo que más bien están pensando es qué ley no se ha dado para no poder pagar nada. ¿Y dónde derraman su dinero? ¿En las misiones, en el evangelismo? Claro que no. ¿Dónde derraman su dinero? Compran perros de $500, le compran chicles a los perros. ¿Cómo va a ser posible que la economía que ellos están generando, en vez de poder cambiar la economía de las tinieblas a la luz, esté derramada así de esa manera? Por eso hoy bendigo a los empresarios que puedan realmente entender, Dios está poniendo cerca de mí todas las herramientas a través de mi empresa, de mi negocio. ¿Para qué? Para yo poder trasladar toda la economía de las tinieblas. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. Pastor, ¿y cómo yo puedo trasladar esa economía de las tinieblas? Si a través de las finanzas y a través de los negocios que los empresarios hagan, si ellos realmente pueden entender toda la economía que estamos generando, es para poder salvar el campo, para poder salvar la iglesia, para poder hacer las misiones, entonces tu economía quebrará toda la oscuridad del campo. Cuando nosotros salvamos a alguien en el campo, no solamente se salva esa persona,
se salva su economía, esa economía que está derramada en la prostitución, en el alcohol, que está derramada, qué sé yo, en drogas, que está derramada en tantas cosas que el no creyente suele hacer. Al salvarlo, al rescatarlo de ahí, ¿qué pasa? Rescatamos también su economía. Él ya no va a derramar esa economía en la oscuridad, sino más bien esa economía también va a ser que trasladada a la luz juntamente con él. Y así, de esa manera, los empresarios, los remanentes, élites, especialistas, que ahora mismo están siendo destruidos en el campo, la iglesia no tiene ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque no entienden realmente por qué Dios me está dando esto, por qué tengo que dar esto, por qué tengo que darlo todo para la iglesia, por qué tengo que darlo todo para la misión, porque a través de todo lo que Dios acerca a mi vida, es simple y sencillamente para salvarme yo mismo, para salvar el campo, salvar mis familias y salvar el mundo. Por eso Dios insiste y sigue diciendo: construyan el templo y todos los días ofrezcan sacrificio. Es eso. Siempre celebren la fiesta, la Pascua, como Dios nos rescató a través de la sangre de Cristo. Y está diciendo: vean cómo Dios, celebren, cómo Dios los está guiando a través del Espíritu Santo con su palabra. Y el respaldo celestial, cómo Dios está con ustedes a través de sus ángeles y desde su trono celestial. Él los está respaldando. Por eso los empresarios tienen que tener esta respuesta. Y esta respuesta tienen que transmitirlo ¿a dónde? A la siguiente generación, remanentes. ¿Qué pasará si nosotros no transmitimos esta bendición, esta respuesta a la siguiente generación? Completamente sufrirán. ¿Acaso ustedes nomás son empresarios? Empresarios líderes, empresarios creyentes. Hay mucha gente que tiene sus mismos oficios, sus mismos trabajos, sus mismas empresas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen el poder espiritual. Ustedes poseen el Evangelio. Ustedes están dentro de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es la diferencia, porque hay tantos empresarios. Remanentes, ustedes tienen que levantarse como esa cumbre de los talentos, la especialidad, y que a través de esa cumbre espiritual puedan conquistar toda la economía. La iglesia ya no necesita estar mendigando. La iglesia, no hay iglesia pobre. La iglesia está como está porque no tiene ninguna fuerza. Tener realmente empresarios que devocionan para la iglesia, empresarios que devocionan, miembros de la iglesia que devocionan para la iglesia, para las misiones, es tener una iglesia fuerte, una iglesia con poder espiritual. No necesitan moverse, no necesitan derrumbarse por eso. Por eso los empresarios tienen que entender, todo es una herramienta, pero hay algo que los empresarios tienen que recordar. ¿Cuál tiene que ser la prioridad de ustedes? ¿Sus empresas? No, el culto. El culto tiene que ser su prioridad, porque si ustedes tienen otra prioridad más que dar el culto, un día lo perderán todo. Por eso, empresarios, ustedes tienen que entenderlo hoy, tienen que realmente entender, los remanentes tienen que salir fuera con este poder. Por eso, empresario que me estás oyendo, miembro de nuestra iglesia Antioquía para las misiones, oficiales, ancianos, tienen que entenderlo. Hoy Dios nos está diciendo, traigan todas sus posesiones. Sí, pastor, pero a mí me falta. Lo que les falta es fe, no dinero, porque Dios realmente nos está bendiciendo. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, he visto cómo se han levantado empresarios, negociantes. Ha sido la oportunidad para muchos, mientras que para otros ha sido muchos problemas. Por eso lo que les falta a ustedes simplemente es tener un ritmo espiritual. Teniendo este ritmo espiritual, entonces llegará el tiempo que tendrás, no importa si sean grandes dificultades, verás que ahí dentro hay una grande bendición en medio de esto. Tienes que celebrar el día de reposo, las 3 fiestas, el año de reposo. Esto no es cualquier cosa. Tienen que ser capaces de poder ver que las personas que poseen el Evangelio, que tienen a Cristo, ellos son capaces de mover el mundo. Y ustedes han sido llamados como los empresarios, como las personas que, aunque son una minoría, como Israel, una minoría se aferró al pacto y empezó por Israel, y ellos empezaron a esparcir
el Evangelio por todo el mundo. Los bendigo de verdad, para que ustedes lo puedan entender. Una minoría. Lo segundo, ustedes que deben recibir el poder espiritual, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué deben hacer? Cuando llega el año de jubileo, dice hoy la palabra, tienen que regresar todo. Diles, dice Dios, que tienen que regresarlo todo. ¿Qué significa esto? Significa que el año del jubileo, ¿qué era primeramente para que ustedes me puedan entender? El año de jubileo era una fiesta judía que se celebraba cada 50 años. Y cada 50 años se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a los antiguos dueños y se daba libertad a los esclavos. Era un año, en otras palabras, era el año de la liberación. Era el año de la libertad. Por eso ellos tenían que vender o comprar bajo un criterio del año de jubileo. Ellos tenían que entender la palabra jubileo, ¿qué era en sí? Indicaba un sonido animado de una trompeta que sonaba en medio de todo el pueblo. Esto debería emitirse, debería proclamarse al caer la noche del gran día de la expiación. Esto tiene una relación con la proclamación del Evangelio. Tiene un paralelo. ¿Por qué? Porque cuando se proclama el Evangelio, ahí entonces toma lugar la libertad, toma lugar la salvación. Es el resultado de nuestro Redentor al morir en la cruz del Calvario. El que fue lo que dijo, está terminado todo. Jesús, el Cristo, ha terminado todo para nosotros. Por eso, mirando esto tenía que establecerse hasta cuando el Mesías aparezca. Así que la heredad familiar no cedía, no se podía vender así de cualquier manera. Esto tenía que ir o tenía que disponerse de ella como si fuera simplemente un arrendamiento hasta el año del jubileo. Tenía que ser devuelto otra vez al propietario. Tenía que otra vez regresar a los herederos. Por eso nosotros tenemos que entender hoy, habían personas que perdían su libertad, habían personas que abandonaban su libertad. Espiritualmente también pasa lo mismo. Nosotros también tenemos que entender el año del jubileo, el año de la libertad. Lo mismo pasa cuando nosotros de alguna manera perdemos nuestra libertad al ser atrapados por la economía de la oscuridad, a ser totalmente agobiados por este mundo, salimos hacia otras corrientes y al perder eso, nosotros tenemos que disfrutar. Era un tipo de redención hecha por Cristo. Teníamos que nosotros otra vez volver de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y ser devueltos a la libertad de ser los hijos de Dios. Por eso el año de jubileo es tan importante que nosotros hoy lo podamos entender. Era la cancelación de toda deuda. Consumado es, ha terminado todo. Era devolver todos los antiguos propietarios, todo lo que Satanás te ha robado, todo lo que Satanás te ha quitado. Si realmente el Evangelio es proclamado en tu vida, el día de la redención vendrá hecha por Cristo y todo se te será devuelto. El año del jubileo. Cada 50 años celebraban esto y los esclavos tenían que ser liberados. Por eso Isaías dice, será devuelto el botín y el tirano será atado y será devuelto el botín y Dios peleará tu pleito. Así que nosotros hoy debemos realmente entender hoy el año del jubileo. Es la palabra que nosotros tenemos que aferrarnos hoy. ¿Qué significa pagar las deudas? ¿Qué significa dejar estas cosas, recibir otra vez nuestras propiedades? ¿Qué significa otra vez no engañar? ¿Qué significa no hacer mal al prójimo? Está hablando de economía. Está hablando de restaurar la economía de la luz.
Si nosotros caemos atrapados en la economía de la oscuridad, entonces, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a traspasar a las siguientes generaciones? Abran hoy sus ojos espirituales y entiendan las 5 cosas que Dios nos dio a nosotros. Vean por adelantado. Las 3 organizaciones, ¿qué están haciendo? Ellos entran a las universidades, crean escuelas y entran a los colegios, buscan a los estudiantes que más resaltan y le dan becas. Eso es ver por adelantado. Nosotros también tenemos que ver por adelantado. Empresarios que me están oyendo, líderes, oficiales, ancianos, déjense de estar moviéndose. Déjense realmente de moverse cuando se habla de economía en la iglesia. Ya van a querer construir la iglesia, ya van a querer controlar la iglesia, mejor me voy a otra iglesia. Son tentados y se van de la iglesia de esa manera. No tienen ninguna fuerza, no tienen ningún poder. Por eso es que permanecen así de esa manera. Pero los que pueden ver por adelantado, ¿qué es lo que hacen ellos? Saben, tenemos que levantar un centro de remanentes. Eso es ver por adelantado. Tenemos que levantar un lugar para la sanidad de las 237 naciones. Eso es ver por adelantado. Tenemos que levantar un lugar para los élites, un ministerio especializado para ellos. Eso es mirar por adelantado. Tenemos que levantar una universidad teológica para levantar pastores correctos, pastores con evangelio. Por eso es que es tan importante levantar a los remanentes en todo el mundo. Hay que mirar por adelantado. Por eso el pastor nos estaba hablando, si pueden verlo todo, si pueden poseerlo todo, si pueden disfrutarlo todo, si pueden conquistarlo todo, verán el cumplimiento de todo. Y si van al mundo, entonces no serán engañados. Hace falta que un remanente diga, ya no necesitan estar mendigando ni hablando de pobreza en la iglesia. Si un remanente se levanta como Bill Gates, se acaba todo ya. Si un remanente se levanta realmente representativamente, si los empresarios se levantan y entienden, mira, Dios está acercando todo a mí por las misiones, ahí se termina todo ya. Por eso los bendigo para que ustedes entiendan. Hay que tomar el pacto y entender, si me aferro firmemente a este pacto, entonces, y yo puedo devocionar con todo para la iglesia, para las misiones, para el evangelismo, entonces Dios no tendrá otra opción más, de una manera obvia, acercar todo para mí. Los Estados Unidos están dominados por la francmasonería, por la nueva era, están dominados por los judíos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un poder también. ¿Qué tipo de poder tienen ellos? Ellos tienen un poder de los demonios. Por eso ustedes necesitan, la iglesia, los oficiales, los pastores, un poder espiritual. Una iglesia que tiene poder espiritual. Entonces es una iglesia que lo puede conquistar todo, es una iglesia que va a mover el mundo. Pero si las iglesias están llenas de personas que muchos hablan, las personas que mucho hablan dentro de la iglesia porque no tienen ningún poder, las personas que mucho se quejan dentro de la iglesia no tienen ningún poder. Por eso hoy los bendigo de verdad para que ustedes entiendan. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder salvar, restaurar los negocios y la economía y también el campo, donde sea que ustedes se encuentren, restauren este poder. Es un poder sorprendente. Lo tercero que les quiero transmitir hoy, en cada lugar donde van los judíos, establecen sinagogas. En cada lugar donde la masonería se mueve, establecen logias. Y nosotros tenemos que entender, si ellos están buscando para establecer esto, especialistas profesionales en lugares como las universidades y estableciendo escuelas, es porque ellos están viendo el futuro. Eso es ver el futuro. Nosotros también tenemos que entender, a través de mi negocio, a través de mi trabajo, voy a entender hoy, voy a aferrarme a este pacto. Esto es una herramienta para el evangelismo y las misiones. Tienen que tomar este pacto con toda seguridad el día de hoy y recibir el poder necesario que ustedes necesitan. El poder espiritual. El pastor hablaba de una construcción que él vio y preguntó, ¿y esta construcción en Europa? ¿Cuántos años
tardó para que se pudiera hacer esto? 400 años. ¿Qué persona vive 400 años? Pero esta construcción duró 400 años. ¿Qué quiere decir? Que los que empezaron esta construcción transmitieron esto a sus hijos. Y sus hijos transmitieron esto a los hijos de ellos, a sus nietos, sus bisnietos. Por eso que hicieron tremenda construcción. Cuando la iglesia se reúne para construir, no duran ni años y ya están peleando ya por sus propios beneficios. Ya quieren traer a esto, ya quieren traer a aquello. No pueden durar ni siquiera años para construir un templo. Pero sin embargo, vemos que en muchos lugares se están levantando cosas monumentales, representativas. Y nosotros tenemos que entender hoy, dejemos de estar peleando. Por eso la palabra de hoy nos está diciendo, no engañes más. Ya no hagas mal a nadie más. Por eso dice, el amor a Dios, el respeto a Dios que tenemos, eso debe bastar para que en nuestro corazón eso no permita, no permita ni deje permitir que tú puedas dañar a alguien, que tú puedas hablar mal de alguien, que tú puedas realmente hacer daño a tu prójimo. Si encuentras a alguien que ha abandonado su identidad, si encuentras a alguien que de repente, por desconocimiento, está acercando a tu vida algo de repente que no es favorable para él, pero tú te aprovechas de eso, entonces no tienes ningún temor a Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que entender, vamos a transmitir este pacto, el año del jubileo, el año de la liberación, de la libertad, el año donde todo se tiene que restaurar, donde tenemos que dejar todo, el año de pagar las deudas, el año de la oportunidad, el año de otra vez recibir tus propiedades, el regreso de las propiedades a los antiguos dueños, el año donde el esclavo es suelto, es liberado. ¿Qué es eso? La economía de la luz. Que toda la economía de la oscuridad sea quebrantada a través de tu empresa. Que toda la economía de la oscuridad sea destruida a través de tu negocio. Hoy, que a través de sus ofrendas, que a través de sus diezmos, los campos puedan ser conquistados. Que a través del culto y al aferrarte a tu palabra, a la palabra de Dios, puedas ser guiado por Dios en tu camino del desierto. Y que puedas comprender por qué Dios insiste, tabernáculo, 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 porque es el lugar donde nadie se puede perder del evangelio. Es el lugar donde tienes que recibir el poder de Dios. Es el lugar donde tienes que habitar en la plenitud del Espíritu Santo. Es tan importante el culto, la oración, la festividad, el año de reposo, el día de reposo. Tan importante. Y tan importante también las ofrendas, que hoy puedan recibir la gracia de Dios y puedan entender las personas que tienen un gran poder deben enseñar esto a sus hijos, enseñar esto a sus nietos. Si no hacen esto, nuestros remanentes en el futuro tendrán un gran sufrimiento. Ustedes hoy tienen que entenderlo y hoy tienen que realmente sujetarse a esto. Los hijos de Dios, que somos la luz, tenemos que construir el templo. Los hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, tenemos que realmente entender, si no levantamos un templo representativo, donde las lámparas nunca se apaguen, donde realmente el evangelio sea predicado, donde realmente haya un lugar para los remanentes, un lugar para la oración y un lugar para los gentiles, las 237 naciones. Entonces, nuestra vida, si no entendemos eso y no vivimos para dar todo por eso, nuestra vida no es valiosa. La vida más valiosa es esta, la que entiende misiones, evangelismo. Dentro de esto se acaba todo. Yo esta semana tuve que ser intervenido. Me operaron y a manera de broma me llamó alguien y me dijo, pastor, sería bueno ya que usted haga
su testamento por si acaso, porque toda operación tiene riesgos. Y yo le dije, yo soy el evangelista de Dios y yo tengo una misión segura en mi corazón, y hasta que esa misión no se cumpla, no tengo miedo para el futuro. Pablo dijo, a mí me conviene ya estar delante del Señor, porque era salvo, estaba disfrutando de ello. Pero dice, por causa de ustedes me tengo que quedar. A mí también, soy salvo, para mí es ganancia estar delante del Señor ya. Pero por causa de los escogidos, por causa de ustedes, tengo que quedarme todavía. Por eso yo enfrento la vida así, con esa seguridad. Si creo que Dios me va a llamar, no me va a llamar en un quirófano. Dios te puede llamar manejando una bicicleta, viendo en un autobús, o quizás durmiendo o comiendo. Dios no necesita ninguna otra cosa. Si Él te quiere llamar, te llama hoy en la noche si quiere. Por eso me fui con mi esposa y dije estas palabras como Abraham. Abraham dijo, yo y el muchacho adoraremos, haremos el sacrificio y regresaremos. Yo de la misma manera salí de mi casa. Yo miré con mi esposa, tranquilo nomás, yo voy y vengo. Y algunos piensan que es arrogancia, que es pedancia de parte de nosotros que entendemos la vida. Pero yo conozco este secreto. Si ustedes, empresarios, ancianos, líderes, conocen este secreto, les aseguro que no tendrán otra opción más. Si conocen el Evangelio, conocen este misterio, no tienen otra opción más que vivir muchos años. No tienen otra opción más que restaurar la salud. No tienen otra opción más que por el Evangelio, porque tenemos que llegar al templo representativo, al centro de remanentes, tenemos que llegar a las 237 naciones, tenemos que hacer las misiones mundiales. ¿Acaso Dios es un perdedor? Dios te ha revelado el Evangelio, y antes que teníamos la religión, aún así Dios nos ha guardado para poder revelarnos este misterio. ¿Creen ahora que tenemos el Evangelio, Dios nos va a llamar ahora? Yo siempre pienso así. Si ustedes poseen el Evangelio y ustedes se van de este mundo, entonces Dios perdería, porque los ángeles no van a venir a predicar. Son ustedes los que tienen que transmitir este Evangelio. Por eso ustedes lo único que tienen que hacer es, no se preocupen por el futuro. Solo aférrense al pacto, y aferrándose al pacto, obras grandes de Dios tomarán lugar y se levantarán. Por eso, hoy simplemente tienen que entender esto. Todos los miembros de la Iglesia Antioquía, todos los miembros de la Alianza Mundial, de la Alianza Peruana para la Evangelización del Mundo, y todos los creyentes del mundo entero tienen que aferrarse a esto el día de hoy. Solamente a través del Evangelio se puede realmente tener libertad. Solamente a través del Evangelio se puede trasladar la economía de las tinieblas a la luz. Solamente a través del tabernáculo se puede obtener fuerza, poder espiritual. Por eso es tan importante que nosotros recibamos este poder espiritual y podamos realmente salvar a las demás personas. Voy a concluir. Hay 3 cosas que tenemos que preparar desde el día de hoy. ¿Qué contenido realmente nosotros debemos tener? Lo primero, un contenido de la oración 24 horas. ¿Por qué? Para salvar el mundo. Por eso que hablábamos del sistema espiritual. Tenemos que levantar un sistema espiritual, un ritmo espiritual en nuestra vida. 24 horas tenemos que orar, y así, de esa manera, tendremos una vida parecida a la de José. José disfrutó 24 horas de Manuel. ¿Ustedes de qué disfrutan? ¿De su problema? 24 horas hablan de su problema. Salen a la calle contando su problema. Llegan a casa, cuentan su problema. Están acostados, siguen hablando de su problema o de su enfermedad. Están sujetados 24 horas a eso. Y de eso tendrás respuesta también. Pero si te sujetas como José, Dios está conmigo. José, aunque fue vendido sin haber hecho nada y fue traicionado sin haber hecho nada, nosotros cada vez que tenemos problemas y dificultades siempre pensamos en solucionarlo
pero centrado en nosotros mismos. Pero José no hizo eso. José hizo una oración en medio de crisis y problema y salvó a todos los demás, salvó a todo su entorno. Por eso nosotros, si nos aferramos al pacto el día de hoy, Dios nos está diciendo, trae todo, entrega todo. ¿Por qué? Porque es necesario construir el templo. Y está diciéndonos hoy, en este año del jubileo, la fiesta de los 50 años, hay que terminar con las deudas, consumado es, ya no debes nada. Cristo ha terminado todo en la cruz del Calvario. Suelta tu mochila, suelta tu equipaje, suelta tu preocupación. Ya Cristo lo ha terminado. Y el año donde los esclavos son liberados otra vez, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de maldición a bendición, de hijo del diablo, hijo de Dios. Esa es tu identidad. Y dentro de eso, ¿qué vamos a encontrar? La restauración de la economía de la luz. Si salvamos a las personas, salvamos la economía. Si vamos al campo y salvamos el campo, salvamos la economía. Si vamos al mundo con este evangelio y lo salvamos, salvamos la economía del mundo. Porque al trasladar la persona de las tinieblas a la luz, se traslada a su economía también. Vuelvo a repetírselo. Las personas que ahora mismo están derramando su dinero en drogas, mujeres, alcohol, fiestas, tragos, qué sé yo, tantas cosas que el diablo les pone para robarles la economía. Esa economía, si se salvan y entienden el evangelio, ya no será una economía que se derrama de cualquier manera. Será una economía que se va a utilizar en las misiones mundiales, una economía que se va a utilizar para salvar el campo. Por eso cuando ustedes dan su ofrenda o sus diezmos, empresarios, miembros de la iglesia Antioquía y del mundo entero, no lleven su dinero de cualquier manera, sino más bien oren, Señor, que a través de mis ofrendas, que a través de mis diezmos, toda la oscuridad y las tinieblas del campo sean destruidas. Así de esa manera su economía va a destruir toda la oscuridad del campo. Por eso 24 horas, un contenido de oración. Es muy importante el contenido. 24 horas, ¿cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu contenido de 24 horas? 24 horas, evangelio. 24 horas, misiones. 24 horas, evangelismo. 24 horas, remanentes. Entonces, disfrutarás de Emmanuel. Podrás ver las cosas por adelantado. Y tendrás una vida parecida a la de Abdías, que él escondió 100 profetas de 50 en 50. Ustedes saben lo que es dar de comer a 100 profetas. ¿Ah? Abdías, él toda su economía lo entregó para las misiones. Y gracias a eso, pues el evangelio se siguió predicando, se extendió, se esparció. Lo segundo que ustedes tienen que entender, el contenido de las 24 horas. Lo primero es el contenido de la oración 24 horas. Lo segundo, el contenido de las 24 horas para salvar la economía. ¿Qué es eso? Tenemos que tener el solo, lo único y la recreación. Pastor, es tarde ya. Nunca es tarde. Puede empezar desde hoy. ¿Qué significa solo, lo único y la recreación? Voy a tratar de hacer un ejemplo literal para ver si me pueden entender. Esto es espiritual, pero voy a tratar de hacer algo literal para que me entiendan. Hay veces que mi familia viaja muy lejos para comer un plato aquí que le llaman cuy. Es un plato tradicional de nuestro país. Y hay tantos cuyes, tantos restaurantes que venden por aquí, pero viajan 1 hora. Tienen que salir de hora a 1 hora de viaje en carro para llegar a comer un cuy. Y una vez viajé 6 horas para comer un cuy. Pero era algo diferente. Entonces, por eso quiero dar este ejemplo, porque es lo único que se me ocurre ahora. El cuy es el mismo, el animal es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese lugar, aquí le llaman Huaraz. En Huaraz es un lugar único, donde el cuy lo fríen de esa manera. Y las cosas que le ponen alrededor, no hay en otro lugar, es el único lugar donde usted lo puede encontrar. Por eso, solamente en ese lugar venden ese cuy. Y ese cuy es único con todas las cosas que lo ponen. Y aunque es el mismo cuy, lo han recreado
aunque es el mismo cuy, está recreado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. 24 horas con este contenido para salvar la economía. Tenemos que entender solo por el Evangelio. Aunque hay muchas personas y muchos, ¿verdad?, criterios del Evangelio, solamente por este Evangelio. Porque este Evangelio es único, no hay otro. Puede que un Evangelio parecido, puede que haya un Evangelio que se aproxima, puede que haya un Evangelio que pareciera que es el mismo, pero ustedes tienen que entender, estoy saboreando solo el Evangelio, no el Evangelio nada más. Estoy disfrutando de este Evangelio único, no hay otro Evangelio. Y este Evangelio es lo único que puede recrear mi vida. Por eso segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una creación nueva. Otra palabra es el mismo cuy con diferente preparación. Son personas nuevas en Cristo Jesús. Los bendigo de verdad para que puedan tomar esta palabra. Y lo tercero, tenemos que tener el contenido del evangelismo. Si son personas que Dios ha escogido, Dios les va a traer respuestas. Con tan solo pensarlo, las respuestas vendrán a nuestra vida. Es cierto. Mediten en el evangelio, en el evangelismo y las misiones. Como la oración está compuesta de pensamientos, el solo pensar esa oración hará que Dios acerque todas las respuestas que ha preparado para ustedes por anticipado. Por eso tenemos que ver y ser las personas importantes para poder hacer esto. Creo de verdad que la iglesia está en un tiempo especial. Es el tiempo de la iglesia Antioquía para las misiones. Es el tiempo para las misiones mundiales. Es el tiempo para levantar los remanentes. Es el tiempo para orar por la construcción de un templo representativo. Hasta ahora no hemos hecho nada. Por eso yo siempre les digo, estamos preparando todo el sistema en el campo para poder hacer la evangelización del mundo. Esto no es algo que se imita, no es algo que podamos hacer, es que Dios ha preparado todas estas respuestas porque Él nos ha escogido como sus evangelistas. Por eso los bendigo a partir de ahora, para que ustedes puedan entender. Vamos a orar por nuestros empresarios, vamos a orar por nuestros negociantes, vamos a orar porque se levante un remanente, élite, que esté en la cumbre espiritual, que pueda ganarle al mundo y que pueda decir, basta ya. La iglesia no necesita pedir ayuda a nadie. Yo, de la abundancia que Dios me está dando, voy a darlo todo para las misiones mundiales. Remanentes así necesitamos. Porque los remanentes desde ahora tienen que aprender eso. El libro Levítico nos hablaba de eso. Tabernáculo, las 3 fiestas, que nunca se apaguen las lámparas, el día de reposo, el año de reposo, las ofrendas, los diezmos, aférrense a eso fuertemente. Y hoy nos está hablando el año del jubileo. Los empresarios que van a conquistar el mundo, los remanentes que van a conquistar el mundo, son aquellos que son capaces de poder ver sus empresas, sus negocios, sus talentos como herramientas para poder salvar el campo, salvarse a ustedes mismos y salvar el mundo entero. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Que esta palabra, Señor, pueda clavarse y grabarse en el corazón de tus remanentes, de la iglesia, de los líderes oficiales y de los pastores, Señor, de toda Sudamérica. Que podamos entender, Señor, que los que hemos sido escogidos, llamados para las misiones mundiales, tú acercarás todo como respuesta, Señor. Gracias por los remanentes del mundo, por los remanentes de mi país, porque ellos se levantarán
con un corazón limpio y puro, Señor, y darán todo por las misiones. Ayuda, Señor, a que la iglesia, que está débil, que está atrapada, que está totalmente, Señor, exhausta por la economía de la oscuridad, Señor, atrapada ahí, que no puede ofrendar, no puede diezmar, hoy pueda recibir fuerza. Y hoy, Señor, se puedan levantar con esa fuerza y puedan darlo todo por la iglesia, todo por las misiones, todo por el evangelismo, Señor. Te damos gracias por habernos llamado con esta bendición tan grande, que es salvar el campo, salvar los remanentes y construir un centro, un seminario, universidades en el mundo, Señor, para levantar pastores correctos, para predicar este evangelio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los empresarios, negociantes, remanentes, miembros normales, líderes, oficiales de la iglesia, ancianos de la iglesia, que esta gracia sea sobre ellos desde ahora y para siempre. Amén y amén.